nada, gracias a todas y como estamos en familia, mucho más tranquila, porque ya os conozco, ya habéis hecho charla, entonces súper bien. Nada, somos María José y yo. Primero, agradecer a las empresas patrocinadoras, ¿no? Como hemos hecho todo. Gracias a ellas, pues estamos aquí y se pueden hacer cosas de estas y conocernos y compartir conocimiento. Que he aprendido mucho hoy, ¿eh? Hoy he aprendido mucho, la verdad. Voy para ¿Cómo se va para adelante? Ah, bueno. María José se presenta. Me llamo María José Vidal, como veis ahí. Trabajo en S-Step, tengo la certificación del PL300 y soy una apasionada del mundo de los datos. He venido del mundo de las finanzas y me he cambiado a los datos y tengo todo el honor hoy de dar esta charla junto a esta crack que es Nagore. Bueno, que yo PB por BI, gracias a ti. Es que yo trabajo poco con por BI, o sea que yo voy a ir tranquila y ya os contaré. Ya me estoy algo que no debe hacer, tirarse piedras a tú en una reunión. Ya sé que no se debe hacer eso, pero lo he hecho. Ya ha empezado mal. Tienes que pasar. Bye. Bueno, pues yo soy en Agore, soy ingeniera informática y bueno, me gusta el mundo de los datos, pero lo gordo es que me gusta a mí la parte de atrás, la limpieza y la transformación, que no le gusta a nadie, pero pues esa es la parte que me gusta a mí, la parte que no se ve, que es el 80% se dice, y el 20%, pues esa parte es la que me gusta. Y ahora me he ido un poco más al mundo Python, por eso Power BI trabajo un poquito, pero más María José. Nosotros hemos querido hacer un análisis de encuestas con Power BI. Lo que queríamos era recopilar información con un origen de datos que es un SharePoint, que hemos hecho el formulario tratando de que sean datos reales para poder sacar conclusiones y luego afrontar las tareas de limpieza, transformación, enriquecimiento de los datos y más tarde la parte que le gusta a María José, que es la de filtrado, visualizaciones y segmentaciones. Bueno, lo que hemos querido, los retos así mayores que hemos hecho, el tipo de preguntas, ¿no? Que las preguntas sean cerradas, de una sola respuesta, que sea una sola, que den género, ocupación, y las preguntas cerradas, que eso es lo más complicado, que una persona puede contestar varias cosas, y entonces transformar para que se puedan tomar decisiones, como la puntuación en cada juego, que eso es en columnas, como lo han explicado en la primera sesión, en plataformas para, si quieres, Nintendo, PlayStation, o qué es lo que más te gusta de un juego. Y luego las preguntas abiertas, en respuestas libres, pues, ¿por qué te gustan los videojuegos? Y ahí podíamos utilizar lo que habéis utilizado en análisis de sentimientos, que no lo hemos aplicado, pero para eso está también, para ahí, ya he ido ya. Y bueno, ahora vamos a la demo. Hemos partido del origen de datos. Yo voy muy rápido, o sea que sí esto, pero vamos, que es sencillo. Hemos hecho parámetros un desde hasta y el calendario lo hemos hecho automatizado, de tal forma que la fecha hasta... no me voy a liar, algo que no debo hacer, tocar. Bueno, la fecha inicial es un parámetro y la fecha hasta lo hemos hecho hasta el año actual, hasta el año en curso, de tal forma que se va actualizando y el calendario también va a ser automático, ya te olvidas de ello. El origen hemos partido del de encuestas, que este es el principal, a ver si lo veo, que esta es la hoja principal, que es la sábana que viene de Excel, y lo que hemos hecho nosotros lo primero es generar un índice por cada respuesta, de tal forma que este índice va a ser la clave para unir con el resto de las tablas que hemos ido creando. El resto de las tablas, como os he comentado antes, por ejemplo, ¿qué es lo que más valoras de un juego? Esto sería por comas. Lo que hay que hacer es separarlas, de tal forma que ya no es por columnas, que hay un split por columnas, ese split, separarlo por filas, y el separador es la coma, y el índice es la clave. Y eso lo hemos hecho, eso sí, vale. La valoración y el modo de obtención es otro tanto. La única diferencia es la puntuación en juegos, que esa es el origen, si veis aquí, que es la tabla es referenciada, que eso no lo he dicho antes, que es que todas las modificaciones que hagas en la encuesta, cada vez que chupe de los datos, pues se van a reflejar aquí en puntuación, en modos de obtención y en plataforma. Aquí veis que estas son por columnas y lo que hemos hecho es una anulación de la dinamización. Quiere decir, para mí, que tienes la tabla con las columnas y esas columnas pasan a ser atributos y la puntuación pasan a ser valores. Entonces tienes así de tal forma. Y yo lo he hecho ya, y yo lo mío ya estaría. Y lo gordo que pasa... es que ya lo mío es muy fácil. Lo gordo pasa... Ay, perdón. Y ya lo gordo es lo que ha hecho ya... Bueno, perdón, es verdad. Ostras.
Perdón. Con todo este índice lo que hemos hecho es el modelo de estrella, el que tiene que haber la tabla de hechos que será la encuesta y los atributos van a ser las dimensiones. Y luego ya estaría la tabla calendario. No hemos hecho mucha granularidad en la tabla calendario porque lo hemos hecho por fecha, entonces hemos hecho fecha, año y mes. La granularidad es en función de lo que te pida el negocio, porque cuanto más columnas crees, más pesa el modelo y es peor. Entonces, por mucho que tengas y no lo vas a usar, pues mejor no tener lo justo. Y nada, y ahora pasa María José aquí a... Yo te voy pasando. No le damos a picar cambios por si acaso. Bueno, esto es un repaso del... Partimos de la primera visualización, que es un menú que te va a permitir navegar a aquella opción de informe que tú desees examinar o analizar. Entonces, si tú me vas haciendo el favor, empezamos por una presentación que es una visión general del informe, de tal manera que se va a poder ver, por ejemplo, aquí cuando cargue, que casi el 100% de las personas han decidido que los videojuegos deberían de estar aplicados a la enseñanza. En el siguiente, pues vemos cuál es el peso del tanto por ciento de gente, mujer que ha votado, no binario o hombres. Si le gustan jugar en plan multijugador o solo. Este es simplemente para que veáis que cuando hay muchísima información no es conveniente hacer este tipo de gráfica porque se va perdiendo los datos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en este segmento apenas sabemos lo que queremos, lo que nos está indicando. Este tipo de visualizaciones nos están diciendo de todos los encuestados, nos los está clasificando, por ejemplo, aquí en función de la edad del jugador, de lo que se gasta, de los juegos que se compra al año o de las horas que suele jugar a la semana. Y hemos utilizado bastante las nubes de palabras porque, sobre todo, en este informe ya nos está saltando a la vista que la gente juega. Bueno, en este caso la pregunta era ¿cómo te enteras de las novedades? Entonces la gente pues, se suele enterar por los amigos, está ahí sobresaliendo. Juega, ¿qué características les gusta de los juegos? Pues valoran la jugabilidad, la historia. La gente como mi hija, que es apasionada, por eso está estudiando programación de videojuegos, ya se fija más a lo mejor en los gráficos, buscan otros objetivos dentro del juego. Y la gente pues, suele jugar en la Nintendo Switch, en la PlayStation y el PC. ¿Y por qué juegan? Juegan por diversión o, si juegas ya a juegos de disparos y tal, pues para descargar adrenalina. Podemos, bueno, ahora como estás aquí tapado, aquí teníamos un iconito para poder acceder al menú principal, pero bueno, si le das a juego favorito, esto es un análisis de los juegos favoritos, ¿vale? Era una pregunta libre, es decir, ¿qué juego te gusta? ¿Vale? Aquí están clasificados los 10 primeros juegos y hemos ordenado los juegos en función del rango de edad y, si veis aquí, de la ocupación, es decir, si estás en la universidad, trabajas. ¿Qué es lo curioso, el dato curioso? Pues hemos observado que en todas las edades la gente, si ahora nos seleccionáramos aquí, creedme, jugaría a todas las edades a Super Mario Bros. Es decir, que Super Mario Bros. Podemos decir, es un juego familiar. Si os dais cuenta, por ejemplo, en esta franja de 18 a 22 años, si bien no coincide exactamente, prácticamente coincide al 100% con la clasificación de los universitarios. ¿Por qué? Porque es la franja de edad de la gente que está en la universidad. Aunque, claro, a lo mejor aquí, de esto donde entra la franja, pues se escapa gente que a lo mejor está haciendo formación profesional superior o lo que sea. Este tipo de pirámide poblacional es un gráfico entornado que, bueno, si yo ahora pudiera usar el Zoom-it, lo tacharía. ¿Por qué? Porque si os habéis dado cuenta, hemos hecho 80 encuestas, de las cuales 29 son hombres, 38 mujeres y 13 no binarios. Este gráfico, si bien es útil para algunas otras cosas, en nuestra encuesta no es útil porque me está eliminando del análisis a la población no binaria. En cuanto al juego favorito, pues vemos, me lo has quitado, que iba a hacer el spoiler.
lo del género. Bueno, en juego favorito salía Super Mario Bros., pero está despuntando Hogwarts Legacy, que os lo recomiendo si os gustan los videojuegos, porque yo estoy alucinada. Mi hija le acaba de llegar hace unos días, porque se lo encargué en noviembre y le acaba de llegar porque ella tiene la PlayStation 4 y no había salido en la 4 hasta hace poco. Tiene unos gráficos, pero bueno, alucinantes, que es que parece que estás estudiando en Hogwarts. Es increíble, ¿no? Entonces, aquí era el personaje. Mario Bros. Es de Super Mario Bros. Y Canela, por ejemplo, es de Animal Crossing. Aquí empezáis a ver como Dick y por aquí Rock, que cuando empecéis a jugar a Hogwarts Legacy ya sabréis de quiénes estamos hablando. ¿Por qué descartamos este? Porque nos hemos ido a este tipo de gráfico que como veis es de inteligencia artificial y es el esquema jerárquico. Entonces aquí, al tener todas las encuestas, ya me puedo dividir entre hombre, mujer, hombre y no binario. Entonces ya no sesgo a ningún miembro de la población y puedo ver por edad de cada uno de ellos, saber en esta franja de edad de las mujeres que juegan a Hogwarts Legacy y Zelda, y que uno de los personajes de Hogwarts Legacy, por ejemplo, pues es Phineas Nicholas Black, ¿vale? Nos hemos ido también a analizar en función de lo que la gente se gasta en juegos. Los KPIs son los mismos que en el caso anterior y aquí vemos lo que se gasta, es decir, en todas las tablas está lo que se gasta en juegos, pero la leyenda aquí es, por ejemplo, la edad del jugador, aquí si es hombre, mujer o no binario, si compran en tienda física o en tienda digital. Y aquí era en función de si juegan arcade, juegos de deporte, juegos de estrategia, de miedo, de otros simuladores, etc. Y como ya sabéis que los clientes son muy pesados en este aspecto, lo quieren ver también en una tabla o una matriz. Entonces, pues para que no protesten, les hemos puesto la tabla y la matriz. En este caso, pues va desde lo que está, por ejemplo, los que se gastan menos de 10 euros, pues se gastan en arcade que van a la tienda física 2, encuestados, en deportes va 1 a la tienda física, es decir, está analizado de esta manera. El siguiente tipo de análisis, que es horas en juegos, es similar, es prácticamente el mismo tipo de análisis, solo que lo que varía es la segmentación. Aquí está, pues me gasto horas de juego, pues juego menos de 3 horas, de 3 a 6, de 6 a 9, pero con las mismas leyendas, ¿vale? Entonces, es prácticamente el mismo gráfico, pero variando la directriz, el eje de análisis, ¿vale? Si nos vamos a puntuación de juegos, ¿por qué vamos a puntuación de juegos? Porque habíamos elegido 5 juegos que a lo mejor después no correspondían con los que votaron la gente cuando le decías de forma libre cuál es tu juego favorito. Pero nosotros habíamos elegido 5 juegos y lo típico, valora del 1 al 5. Entonces, clasificamos esas puntuaciones en función de los juegos. Entonces, por ejemplo, a Super Mario Bros. Le daban un 4,2 el hombre, un 4,7 la mujer, los no binarios un 4,5. Bueno, esto es ya ir leyendo la tabla, ¿no? Aquí las puntuaciones en función de los juegos, pero en función de la edad, del rango de edad de las personas. Y esto en función, ya sabéis que las visualizaciones que son en forma de cinta, lo tenéis que interpretar como que esto de aquí es como si fuera un gráfico de columnas y lo que me marca la cinta es como es la variación de ese campo que estoy analizando. Pero si os fijáis bien, son columnas, son gráficos de columnas y la cinta lo que va haciendo es cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, los de bachillerato, pues el Super Mario Bros., pero en cambio en iCraft lo compran por aquí. En la cinta lo que me va es como la variación, como si fuera a lo mejor una línea, un gráfico de tendencia.
Y esto es una nube de palabras, no pases porque hay que darle al clic primero, espera, no le des todavía. Aquí me está diciendo que la gente, pues esto era pues, lo típico, ¿cuál es tu juego favorito? Pues Super Mario Bros. De estos 5 que habíamos analizado, ¿vale? De estos 5 de aquí, pues el que más le votaba a la gente fue Super Mario Bros., seguido por Redemption, por Minecraft, por Fortnite, etc. Pero si nosotros pinchamos aquí, hacemos un clic a ir a estrellas, este gráfico se nos convierte en una tabla en la que me da una puntuación por estrellas, que esto es una medida que es una medida rápida, la puntuación está por estrellas, es una medida rápida que es de tipo texto, es decir, si seleccionamos el cálculo, y es una medida de tipo texto. Clasificación por estrellas, ¿vale? Entonces aquí te dice, ¿cuál es tu valor de base? Pues en mi caso, el valor de base es la media de las puntuaciones. Entonces yo aquí pongo media de las puntuaciones y te dice, ¿cuántas estrellas quieres que tenga? En mi caso, pues yo quería que tuviera 5 estrellas. Y aquí, si tú has dicho, valóramelo del 1 al 5, tú aquí tienes que poner un 1 y aquí un 5. Si es valóramelo del 1 al 10 o del 0 al 10, pues un 0 y un 10. Y ya automáticamente te sale la puntuación por estrellas, donde vemos que Super Mario Bros. Gana por goleada y después todos los demás, curiosamente, pues han quedado medio en empate técnico. Y después teníamos aquellas preguntas que os había dicho Nagore, que eran varias respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿con qué plataforma sueles jugar? Pues hay gente que, por ejemplo, como mi hija, que juega con la Nintendo Switch, con la PlayStation y con el ordenador o con el móvil. Entonces, eran preguntas que eran de tipo abierto. Junto con, por ejemplo, modo de obtención, ¿cómo te enteras de las novedades? Y era por las revistas, por amigos, etcétera. O la otra pregunta era, ¿qué es lo que más valoras? Entonces, claro, ahí pues la gente podía elegir que valoraba los gráficos, que valoraba la historia, las distintas características que pueda tener un juego. Aunque esto ya es, como dijo Celeste, de la prehistoria, porque es una novedad que salió el año pasado, por estas fechas más o menos, en la actualización de mayo estamos en el 23, ¿no? Del 22, y es los famosos parámetros de campo. Antes teníamos que trabajar con los marcadores, con los famosos botones y poder pasar de un gráfico a otro. Y para poder analizar estos 4 gráficos, dependiendo de qué plataforma, no, todavía no, qué es lo que valoras o el modo de obtención, yo tenía que tener 3 por 4, 12, ¿sí? 12 gráficos y jugar con los botones. Ahora con los parámetros de campo, que es aquí en modelado, creo que es en modelado, tienes aquí parámetro nuevo, tienes la posibilidad de hacer parámetros de campo de tal manera que tú puedes coger y decir que quieres estos campos y puedes también, al mismo tiempo que tienes parámetros de campo, tener parámetros de medida, ¿vale? Con lo cual, vais a ver ahora, cuando cambiemos, cómo la leyenda se va a modificar y con el gráfico va a ser el mismo, pero la leyenda se modifica y no tengo que cambiar de gráfico. Es decir, el estudio que habíamos hecho en gasto de juego y en horas de juego, podíamos haber tenido un solo informe y haberlo parametrizado de esta manera, y en vez de tener 3 informes distintos, pues en este caso 2, al ser los mismos gráficos, podíamos haber tenido un solo informe y que esto variara. Y si lo variamos a qué plataforma y plataforma de juego, la leyenda volvería a cambiar y me aparecería como leyenda la Nintendo Switch, la PlayStation, la X1. Y nada, simplemente ya quedaría la última parte de... mira, prueba a irte aquí para que lo vean, que ya ha desaparecido eso. Y entonces nos vamos a la última parte del informe
que sería el agradecimiento a los patrocinadores. Y bueno, o las. Y esto, pues, esto es todo, amigos. Así que... ¿Tenéis alguna duda o alguna cosa? Sí, yo tengo una duda. Hazme cacharros. No, pregunta. Ya he aprendido, ya he aprendido. Es muy difícil. Habéis, o sea, la encuesta entiendo que la habéis hecho vosotros, la ha respondido gente y tal, y luego ahí es que me he despistado un poco, pero la base de datos que estáis utilizando, ¿cuál es? Es un Google Hemos Form. hecho con Google te permite, una de las opciones de Google es hacer un formulario, como las encuestas que nos van a hacer aquí No, de digo estos. como El fuente de origen- datos para el Power BI. O sea, El origen, tú puedes linkar a ese origen. Cuando tú en el formulario, tú hay una opción que es como Excel. Tú lo puedes ver esos datos en Excel, ese formulario. Tú copias esa URL y la pegas ahí en el parámetro. Es decir, mira, ¿sí? si nos vamos aquí, Sí. mira, Toma, si no, no en se te- inicio, María José, ¿Qué? toma. en inicio, si tú te Sí, vas a inicio, sí. transformar datos. Mira, aquí te creas un parámetro y Ah, tú bueno, es que copias la hemos URL. parametrizado, es decir, no lo necesitábamos porque en nuestro caso no vamos a volver a repartirla. Pero Mira, ves nosotros aquí, hemos Google Docs, parametrizado, hemos Te parametrizado lo el copias. origen, porque ya sabéis que una de las buenas prácticas es siempre tener parametrizado el origen. ¿Por qué? Porque imaginaros que de repente, bueno, esto es porque es de Google, de ahí, pero tú imagínate que los datos los estemos trayendo de una base de datos, de un servidor de una empresa, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, como servidor, lo tenemos parametrizado. Si de repente en vuestra empresa se estropea ese servidor y cambian de servidor, si no lo tenéis, si lo tenéis todo, si tenéis el modo de conexión a la base de datos, parametrizado el servidor y parametrizado el nombre de la base de datos, solamente os tenéis que ir al parámetro, cambiar la dirección el nombre vuestro del servidor y el nombre de la base de datos, y automáticamente todas las consultas se me actualizan y se conectan directamente a ese nuevo servidor y a esa nueva base de datos. Porque si no, me tocaría ir aquí porque son pocas, pero si tuviéramos muchas consultas, tocaría ir cambiando el origen una a una, porque si yo me voy aquí, por ejemplo, a encuestas, si nos vamos aquí a encuestas, el origen es ese parámetro que hemos hecho. El origen, si nos vamos para arriba del todo, aquí en pasos aplicados, el origen es el parámetro que nosotros hemos hecho, es mi parámetro origen. Y entonces ya automáticamente él reconoce que ya el nombre es otro, entonces lo único que tengo que hacer es en el parámetro cambiar la dirección y él se conecta con esa nueva dirección en ese parámetro que se llama origen, porque yo le digo, oye, conéctate al parámetro origen, y al parámetro origen le digo que la dirección que el nuevo servidor, a la nueva base de datos, pues se me llama María José y se llama Celeste. Pero vamos, que esa URL, yo soy mucho más breve, la tienes en el Excel, te da y la pegas ahí y ya está, se actualiza. Y Es que listo. como era Google, me ha sorprendido. Sí, pero sí, cuando vas Qué bien al... se llevan de pronto Power BI y Google, ¿qué es esto? Sí, pero es una opción para hacer de esa forma. Porque te rellenar. conectas como... Ya sabéis que Power BI tiene muchos conectores, entonces uno de ellos es conectarte como si te conectaras a una página web. Sí, Entonces eso es tú verdad. Sí. pones la dirección URL, igual que si te hubieras conectado a la URL del Banco Central Europeo. Te conectas y no es que se lleve bien el Banco Central Europeo con Power BI, ni bien ni mal, pero te conectas a esa URL y puedes leer los datos. Pues nada, bueno, eso sí, agradecer como pues esto a todas las empresas que nos están ayudando y gracias a todas y a todos por... A las chicas de Aslón que están ahí. Sí, que la verdad que la organización está muy bien y juntar a tanta gente y tanto conocimiento pues es una pasada. Nada, muchas gracias a todos.